Queridos hermanos, en esta mañana estamos juntos compartiendo este tiempo y hoy vamos a celebrar la Cena del Señor, algo tan importante. Ustedes saben que Jesús dejó dos mandatos, el bautismo y la celebración de la Cena. Y la Cena es la comunión de los santos en luz, la comunión de todos los cristianos. Por eso no puede haber un cristiano que no participe del pan que representa el cuerpo de Cristo y de la copa que nos recuerda la sangre derramada de Jesús por nosotros. Por eso es tan importante este encuentro. Y estamos considerando la carta que San Pablo escribió a la iglesia, y en específico a la iglesia de Éfeso, pero también a todas las iglesias, a la iglesia del Ejército de los Andes, de Ciudadela, a todas las iglesias. Y considerando lo que Pablo dice en los 3 primeros capítulos, vemos la doctrina en la que creemos. Él hablaba de la iglesia como el cuerpo de Cristo, hablaba de la salvación por gracia, hablaba de las buenas obras que debemos hacer porque Cristo vive en nosotros, no porque nosotros las hagamos, de la obra del Espíritu Santo que con poder sostiene a la iglesia, y también que la iglesia es un edificio de la cual nosotros formamos parte, fundada en los apóstoles y profetas y en Cristo mismo. Y en el capítulo 3 vimos la importancia de la iglesia en la extensión del evangelio, en el crecimiento cristiano. Y les decía yo el domingo qué importante es recordar la importancia de la iglesia en este tiempo en que nos podemos reunir escasamente. Bueno, ahora pronto vamos a tener una ampliación, ya tenemos el protocolo para que más hermanos puedan reunirse. Por ahora nos estamos reuniendo 20 hermanos los domingos a la tarde, siempre con la limitación de la edad, menores de 60 años o mayores de 60 que no estén, y los que tengan también enfermedades de riesgo o algún síntoma. Pero es una forma de reunirnos, pero la iglesia existe igual, aunque no estemos reunidos, aunque no estemos allí físicamente en contacto. Y en el capítulo 4, los 3 primeros capítulos de Efesios nos hablaba de qué es lo que creemos, qué es lo que la iglesia cree y qué es lo que Dios es para la iglesia, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en el capítulo 4 vemos cómo llevarlo a la práctica. Lo primero que nos dice que la unidad del cuerpo de Cristo se basa en la humildad y la mansedumbre. Después nos dice San Pablo que Dios formó a la iglesia en unidad, porque tenemos un solo Dios y Padre, un solo Dios, un Señor, una fe, un bautismo. Y en el capítulo 4 nos habla de la unidad por la capacidad que Dios da a cada uno de nosotros, el don que Dios da. Y habíamos visto que Pablo aquí menciona 5 dones. Los 2 primeros son fundamentales, fundamento de la iglesia, y estaban en el comienzo de la iglesia, por eso decía el capítulo 2, versículo 20, fundados sobre la fe de los apóstoles y profetas y sobre Cristo mismo. Así que apóstoles y profetas son dones de fundamento de la iglesia. Y evangelistas, pastores y pastores maestros son dones de extensión, de crecimiento de la iglesia de Cristo. Y el domingo pasado vimos que el crecimiento en unidad tiene que estar fundamentado en la madurez, para que no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina y por engaño, decía, estratagemas de hombres que con engaño tienen doctrinas de error. ¿Y cuántos hay hoy? Hoy cuánta gente se pregunta ¿cuál es la verdadera iglesia? Bueno, hermanos, la verdadera iglesia es la que se funda en la Biblia, la palabra de Dios, el testamento escrito que Dios nos dejó. Y hoy vamos a hablar también, siguiendo con este concepto de la madurez cristiana, de lo que dice el capítulo 4, versículo 17. Vamos a leer Efesios 4, del 17 al 24. Fíjense que cuando Pablo empezó este capítulo 4 hablando de cómo comportarse
como cristianos, como miembros de la Iglesia de Cristo, dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno. Y ahora el 17 que vamos a leer dice que no andéis. Pero vamos a ver por qué dice esto. Fíjense, igual que el versículo 4.1. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros, los que están sin Cristo, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, en tinieblas, en oscuridad, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Acá está la causa. Por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, es decir, a toda clase de pecados, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, es decir, ustedes y yo, nosotros, Pablo le escribe a los Efesios, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre. ¿Y cómo es este nuevo hombre? Creado según Dios, en la justicia, en la santidad y en la verdad. Hermanos, creo que podíamos cerrar la Biblia y dejarlo clarito explicado por Pablo, como él lo dice acá. Primero nos habla de cómo son los paganos, los incrédulos, los que no tienen temor de Dios. Como dice la Biblia, los necios, porque dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Así considera la Biblia al que no tiene su fe depositada en Dios. Y Pablo está diciendo acá el origen. Dice, viven en tinieblas. Pero, ¿cuál es el origen de las tinieblas? Miren, en una oportunidad, un alumno estaba en una de las grandes universidades europeas y el profesor, que era una eminencia, dijo: el que cree en Dios está equivocado, porque Dios no existe. Entonces se paró un alumno y le dijo: profesor, le quiero hacer 2 preguntas. Usted que es un científico. Primero, dice, ¿existe el frío? No, no existe el frío. ¿Y entonces qué es el frío? Es la ausencia del calor. Dice, la segunda pregunta, ¿existe la oscuridad? Las tinieblas, como dice acá Pablo, que andan los incrédulos, los que no creen en Dios. ¿Existe la oscuridad? Y el profesor le dijo, no, no existe la oscuridad. Lo que existe es la falta de luz. Y bueno, profesor, usted ya lo contestó. El mundo está donde está porque le falta la luz de Cristo, porque no tiene la luz. ¿Y saben quién era ese muchachito imberbe que estaba allí en la universidad preguntándole? Albert Einstein, el cerebro más grande de la humanidad. Él estaba reconociendo la existencia de Dios. Por eso, los que están en tinieblas es porque les falta Dios, les falta la luz, les falta la claridad. El origen está en la dureza de su corazón. Don Felipe Daglio decía, tienen el corazón cauterizado. Y nosotros decimos, ¿qué es cauterizado? Cauterizado es cuando la piel, a fuerza de rozar y de quemarse, se forma un callo y entonces después pueden agarrar las cosas calientes y no tienen sensibilidad. Bueno, los incrédulos tienen el corazón cauterizado, diría don Felipe Daglio. Por eso no debemos andar como andan ellos, en tinieblas, en oscuridad. Dice que está petrificado, es una palabra en griego que habla de piedra, una piedra porosa. Dice, así es el corazón, es como una piedra, encallecido, insensible y ciego. ¿Por qué? Porque están en la oscuridad. Dice, no andéis como ellos que están en oscuridad. Es un camino descendente. Cuando usted conoce a Cristo,
su camino es ascendente, va siendo cada día mejor que el anterior, decíamos el domingo pasado. Por eso no somos niños fluctuantes, estamos cimentados, arraigados en Cristo. Y dice que el camino descendente empieza con la dureza, la ignorancia, la pérdida de sensibilidad, y después, ya al no tener sensibilidad, se entregan a toda clase de barbaridades. Hoy me decía Silvia, leyendo el diario, ¿cómo pueden ser tan insensibles? ¿Cómo matan por cualquier cosa, por una pavada? Y yo le decía esto: mirá, Silvia, escuchá el mensaje, fíjate lo que dice, leí esta palabra, que dice que pierden toda sensibilidad de lo que están haciendo. Por eso se entregan a toda clase de pecados. Y la dureza los lleva a la oscuridad, porque no tienen la luz de Cristo. No les ha amanecido Cristo. Pierden el autocontrol. Entonces su vida queda vacía. ¿Y qué pasa? Después la vida no tiene sentido. Y muchos llegan al suicidio. Hermanos queridos, no debemos andar como los paganos. Se lo digo a todos, generalmente decimos los jóvenes que andan con el arito, con el pelo teñido, pero a todos, no querramos ser como los del mundo, sino que seamos como Cristo quiere que nosotros vivamos. Y después dice, ¿de quién aprendimos nosotros? ¿De quién aprendió usted? ¿Se acuerdan que le decía el domingo pasado? ¿Querés ver cómo va a ser tu novio en el futuro? Mira al padre. A mí me decían, ¿querés ver cómo va a ser tu señora en el futuro? Mira a tu suegra, fíjate cómo es, así va a ser Silvia en el futuro. Y así que lo es. Bueno, la realidad es que nosotros somos como aquel que nos enseñó. Entonces Pablo dice acá que el ejemplo nuestro, ¿qué le digo yo todos los días? ¿Cuál es el lema de la iglesia? Puesto los ojos en Jesús. Él es el ejemplo, no hay otro ejemplo. En contra de la insensibilidad, Jesús nos hace sensibles. En contra de la oscuridad, Jesús nos hace andar en luz. El que me sigue jamás andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que si vos no tenés la luz de la vida, si vivís en tinieblas, este es el momento de aceptar a Cristo. Y Pablo acá les hace reflexión. Díganme, Efesios, ¿a quiénes recibieron ustedes? ¿Recibieron a Cristo? Y le dice, Cristo es la sustancia de la enseñanza cristiana. Dice, hemos en verdad aprendido así a Cristo. Tenemos que ser iguales que Cristo, ¿entiende, hermano? ¿Entiende, hermano? ¿Y de dónde aprendemos a ser como Cristo? Acá, en la palabra de Dios. Por eso les pregunto todas las semanas, ¿cuánto tiempo dedicó a estudiar la Biblia? Lea la Biblia para que usted sea hecho, aprenda, como dice el versículo 20, a Cristo. Dice, y si hay que le habéis oído. Pablo sabía que le habían oído a Cristo. No habían estado muchos de ellos presencialmente con Jesús. Pablo sí, porque a Pablo se le apareció Jesús, por eso es apóstol. Pero los que estaban allí habían oído a Cristo a través de la predicación de Pablo y de los otros hermanos. Y usted lo oye a Cristo a través de la predicación, a través de esta predicación, a través de la lectura de la Biblia, a través de la comunión con los hermanos. Por eso en la iglesia no hay llaneros solitarios. Nadie puede cortarse solo. Tenemos todos que formar parte del cuerpo de Cristo. Y dice la tercera cosa, si habéis sido enseñados, primero dice si habéis aprendido a Cristo, segundo si le habéis oído, y tercero si habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Presten atención, estaba hablando de Cristo, si aprendiste de Cristo, si viste a Cristo, y acá dice si habéis aprendido de Jesús. ¿Cuál es? ¿Qué quiere decir Jesús? Salvador, es el nombre humano de Jesús. Cristo es el Mesías prometido. Pablo le dice, fíjense cómo vivió Jesús. Y así como él vivió como hombre, así ustedes han sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Por eso termina diciendo cómo debe ser nuestro andar. Fíjense ustedes, aquel que aprendió de Cristo ya no quiere saber más nada con la humanidad pasada.
porque estaba muerto y ahora está vivo. Ya no tiene nada que ver con la muerte, porque ahora está en la vida que es Cristo. Miren, en estos días, mi hija Marisol está trabajando con los enfermos del COVID-19. Y el otro día me mandó una foto de su vestimenta, cómo atiende exclusivamente ahí en el Posadas a los enfermos del COVID. Un astronauta es un poroto al lado de Marisol. Está disfrazada de arriba abajo, zapatos, escafandra, traje, de todo tiene. Pero ¿saben? Cuando termina de atender, a veces guardia 24 horas, cuando termina de atender a los enfermos, se saca toda esa ropa contaminada, se saca toda esa protección, se higieniza y toma la ropa de calle y así viene a su casa. No quiere saber nada con traer a la casa ese traje lleno de contaminación, porque eso pertenece a su tarea, pero acá en la casa es la madre. Bueno, hermanos, nosotros también debemos despojar toda la vestimenta contaminada y llenarnos de Cristo. Por eso dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Quiere decir que no tengo que volver a la vieja vida. Si yo antes era rencoroso, no tengo que ser más rencoroso. Si antes me fijaba en lo que decían los demás, ya no tengo que fijarme. Yo sigo a Cristo, soy obrero de Cristo, soy siervo de Cristo. Y estoy al servicio de los demás. Por eso dice Marcos 10:45, Cristo no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida por nosotros. ¿Entiende, hermano? Por eso dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ya ahora, como hemos oído de Cristo, hemos aprendido de Cristo, hemos nacido de nuevo, nuestra mente también nació de nuevo. Dice Pablo, el que está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, Él hace todas nuevas. ¿Entiende, hermano? Por eso nos despojamos ya cuando conocimos a Cristo, porque está viciado de deseos engañosos, y nos renovamos en el espíritu de nuestra mente, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que vivimos. Y dice el último versículo que leímos, que nos vestimos del nuevo hombre, creados según Dios. ¿Cómo? ¿Cómo crea en vos, en mí, en usted, hermano, en nosotros la nueva mujer, el nuevo hombre? Dice, creados según Dios, versículo 24, ¿no? En la justicia, en la santidad y en la verdad. Ese es el nuevo hombre que Cristo hizo con usted, conmigo, cuando le recibimos como Señor y Salvador. Por eso no podemos vivir en la pasada manera de vivir. Es como si Marisol se trajera su traje de astronauta acá a la casa. Iba a contaminar a sus hijos, a todos. Hermanos, tenemos que despojarnos de ese traje porque ya no nos pertenece. Miren, en Estados Unidos, ahora no, pero antes, ustedes lo vieron en las películas, los presos tenían un traje a rayas, hasta el gorrito era a rayas. ¿Qué les parece? Cuando el preso recibía la libertad, ¿quería andar por las calles de la ciudad con ese traje? Por supuesto que no. No quería saber más nada con ese traje, porque ahora era un hombre libre, una mujer libre. Bueno, así pasa con nosotros, hermanos. Somos libres porque Cristo nos hizo verdaderamente libres. Queridos hermanos, este es un momento muy importante en la comunión de la iglesia, porque ustedes allí en su casa y nosotros aquí estamos compartiendo esta ordenanza que Jesús nos dejó. Estamos recordando que Él murió por nosotros, pero estamos anunciando que Él va a venir. Por eso Jesús tomó el pan y lo partió y dio gracias. Le voy a pedir a mi hija María Cecilia, que es la directora de la escuela, que nos está acompañando en esta tarde, que dé gracias por el pan. Padre nuestro, te damos gracias por tu sacrificio y por tu gran amor que cada día
manifestas hacia nosotros de manera incondicional. Gracias por todas tus bendiciones y por esto que podemos recordar hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces todos juntos a compartir el pan en esta mañana. Y la palabra nos dice que el Señor Jesús tomó la copa y dio gracias a Dios por ella. Le voy a pedir a Silvia que dé gracias a Dios por esta copa. Te damos gracias, Señor, por esta copa que representa la sangre que derramaste en la cruz a favor nuestro para limpiar todos nuestros pecados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ustedes allí en casa y nosotros aquí vamos a compartir esta copa que nos recuerda la sangre que Cristo derramó por nosotros. Padre, gracias te damos porque solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ponemos este día en tus manos y todo lo que se va a hacer en tu nombre. Nos encomendamos a ti en el único nombre que hay salvación, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermanos, les recuerdo esta tarde, 6 de la tarde la escuela bíblica y a las 7 la reunión presencial con el pastor Ricardo allí en el jardín de la iglesia, atrás de la iglesia. Recuerden siempre la limitación. Tienen que ser hermanos menores de 60 años y que no tengan enfermedades que puedan darle el riesgo del contagio del COVID. Así que Dios les bendiga, los esperamos a todos y en la semana también nos vamos a seguir viendo. Dios les bendiga.